La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a la Memoria de la Nación, un espacio lleno de historia, archivos y memoria. Gracias por acompañarnos cada semana en un nuevo programa. Quiero saludar a mi compañero Kevin Hernández. Hola Mario y hola a todas las personas que una vez más nos acompañan en un nuevo episodio. Les queremos contar que hoy tenemos un tema muy interesante, la relación entre el oro, la conquista y las cosmovisiones enfrentadas de indígenas y europeos. ¿Fue el oro el que corrompió al hombre o fue el hombre el que convirtió al oro en un símbolo de ambición y destrucción? Dos formas radicalmente distintas de entender el mundo chocaron y ese conflicto aún hace parte de nuestra relación con la riqueza y la naturaleza. En este programa hemos invitado al doctor en antropología y docente de la Universidad de los Andes, Karl-Henrik Langebaek, autor del artículo Cuando el hombre corrompió al oro, publicado en la edición Oro de la revista Gaceta. Bienvenido, profesor Langebaek, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. A ustedes dos, Mario y Kevin. Bueno, profesor, para iniciar me gustaría preguntarle cómo entendían los pueblos indígenas prehispánicos la relación entre humanos, animales y plantas. Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque por supuesto la concebían de una manera muy distinta a la nuestra. Lo primero que debo decir es que había una diversidad de formas muy grandes para entender estas relaciones, es decir, yo creo que los etnógrafos hoy en día han dejado claro que no se puede generalizar a todas las sociedades indígenas cualquier forma de pensamiento. Siempre hay unas variedades muy grandes, pero en general uno sí puede decir que lo veían de una forma muy distinta. Nosotros tendemos a creer que la naturaleza se ha organizado al servicio del hombre y eso incluye a las plantas y a los animales y que de alguna manera nosotros hacemos parte de un reino, y así lo llamamos, distinto, externo. En las sociedades indígenas, las plantas, los animales y los seres humanos, e incluso, como hablaremos hoy, las cosas, no se conciben de la misma manera. Las plantas, por ejemplo, pueden tener vida social, los animales pueden tener vida social. En algunas cosmovisiones indígenas, en un comienzo, todos los seres humanos y los animales eran humanos y después decidieron optar por caminos distintos. Fíjense lo distinto que es a nuestra manera de ver el mundo. En otros lugares, por ejemplo, es muy común entre los chibchas, el origen de los seres humanos tiene que ver con plantas y el cuerpo humano se asocia con partes de plantas, mientras que a la hora de la muerte algunos seres humanos se pueden transformar en animales y eso es otra de las características fundamentales de la relación entre humanos, hombres y animales, y es que unos se pueden transformar en otros. Algunos antropólogos lo llevan más lejos y sostienen que incluso los animales miran a los humanos como si nosotros fuéramos animales y como si ellos fueran humanos. Esto quiere decir, por supuesto, que la diversidad es enorme, pero en todos los casos, esa ruptura radical que hacemos nosotros con animales y plantas, al considerarlas simplemente, en la mayoría de los casos, por lo menos, recursos a nuestro servicio, es completamente ajena a estas cosmovisiones indígenas. Bueno, muy interesante esta cosmovisión indígena. En un episodio anterior, pues habíamos hablado sobre la cultura wayuu y también esta relación con los animales, muy interesante en esta cosmovisión indígena, y me gustaría que nos contara un poco cuál es el concepto de alma o poderes en esta cosmovisión indígena precisamente. Sí, esa es otra de las cosas bien interesantes. En muchas cosmovisiones indígenas, todos los seres tienen poderes. Los antropólogos a veces lo hemos llamado alma, pero yo creo que el término alma tiene complicaciones. El hecho es que todos los seres tienen poderes especiales.
Las plantas tienen poderes especiales, por eso pueden curar o por eso pueden matar. Los animales tienen poderes, por eso también te pueden matar o te pueden ayudar a curar. Pueden ser auxiliares del chamán como pueden ser auxiliares del guerrero. Las cosas tienen poderes y eso es bien interesante. Las cosas no son simplemente objetos inanes, sino que tienen capacidad también de hacer bien o de hacer mal, de curar, de enfermar. Y eso, por supuesto, incluyó también a los españoles. Cuando los españoles llegan en el siglo XVI a tierras de lo que hoy en día es Colombia, pues lo primero que tenían clarísimo los indígenas es que, como todo ser, eran personas que tenían poderes. De tal manera que sí, el mundo se concibe como ocupado por seres que tienen poderes, que hay que negociar con ellos para tener sus poderes, hay que negociar con el jaguar para tener el poder del jaguar, hay que negociar con las plantas, hay que devolverle algo a las plantas, hay que establecer alianzas con las plantas y con los animales como con otros seres humanos, porque todos tienen algún poder especial, y yo creo que eso implica una relación con la naturaleza completamente distinta, porque fíjense que lo que implica es hacer alianzas, establecer a veces relaciones conflictivas. En algunas comunidades indígenas se habla de ir a la guerra con el bosque, porque son relaciones sociales entre seres que tienen poderes. Yo también quisiera preguntarle, por otra parte, ¿por qué las sociedades indígenas no acumulaban riquezas como en ese caso lo hacían los europeos? Ahí obviamente tengo que decir que no todos los europeos acumulaban riquezas. Por supuesto, se trató de un grupo comparativamente muy pequeño, que acumuló buena parte de las riquezas que venían de América. También debo decir que China acumuló mucha plata que salía del Nuevo Mundo. De hecho, buena parte de la plata fue en China, no en Europa. Pero hay una cosa que sí es evidente, y es que la noción de riqueza, enriquecerse con el oro, con la plata, con las perlas, pues era completamente ajena a lo que pensaban los indígenas. A veces en mi profesión, que es arqueología, caemos en esa trampa muy fácilmente. Cuando encontramos un entierro que tenga objetos de metal o cualquier cosa que nosotros llamamos riqueza, pues inmediatamente pensamos que las personas que fueron enterradas con esos objetos eran muy ricas. Y se nos olvida que hay una concepción muy distinta. El oro no era para acumular, el oro era para usarlo en ceremonias muy especiales, y en muchos casos terminaba siendo enterrado, es decir, terminaba siendo puesto fuera de circulación intencionalmente como una forma de destruir lo que nosotros llamaríamos la acumulación y la riqueza. Yo creo que ahí vemos a las sociedades indígenas a través de un lente que no es el de ellos, es el nuestro, y que claramente es muy distinto a la noción que tenían los indígenas. Yo creo que en ninguna sociedad de lo que hoy en día es Colombia había un grupo social en esas sociedades del siglo XVI cuyo interés fuera acumular riquezas, y mucho menos a costa del resto de la población. Yo creo que ese es un invento que nos hemos hecho que cuadra con nuestra manera de ver las cosas, pero claramente no con la forma como ellos lo concebían. Y bueno, me gustaría que nos contara cómo explicaban los muiscas el origen de su existencia y su conexión con la naturaleza. Digamos, el tema de los muiscas es muy difícil de saber, porque en realidad buena parte de la información que tenemos fue transcrita por misioneros del siglo XVI, XVII, que si bien estaban interesados en el tema, pues lo hicieron de una forma muy a su manera, transformando profundamente sus formas de ver el mundo. Por ejemplo, fue muy común que los misioneros, no solamente en lo que hoy en día es Colombia, sino en todo el mundo, en realidad, incluso en el norte de Europa, cuando llegó el cristianismo, dividieran las deidades antiguas, las deidades que tenía la población local, en buenas y malas. Y claro, muchas veces las deidades malas eran deidades femeninas. Eso pasó en la sabana de Bogotá, cuando Bochica pasó a ser una deidad relativamente benigna y Huitaca pasó a ser una deidad femenina con atributos bastante negativos. Entonces es muy difícil hablar sobre el origen, pero claramente son cosmovisiones, fíjense ustedes, tan distintas que incluso no tienen ese orden lógico que nosotros le planteamos a las creaciones. Nosotros decimos, Dios creó el mundo en tantos días, no solamente nosotros, sino pues otras religiones, como una creación súbita, mientras que en muchas cosmovisiones indígenas las cosas siempre han existido, pero de otra manera. Entonces es interesante ver ciertas versiones de creación del mundo en las cuales resulta que cuando tú empiezas a analizar la estructura, pues resulta que ya hay muchas cosas creadas. Para darles un ejemplo, digamos, muy simpático, para muchas sociedades indígenas las hachas de hierro, que
fueron introducidas por los españoles, fueron creadas por sus deidades desde hace muchísimos siglos, mucho antes de la llegada de los españoles, y estos procesos de creación no son esas narraciones lineales con un orden lógico de las cosas, sino que tienen otra forma de decir las cosas que es bien dinámica y muy interesante. Y por otra parte, también hay la idea en muchas sociedades indígenas de que el mundo tiene ciclos de destrucción y de construcción, y por eso es muy interesante observar que buena parte de los deidades indígenas, no solamente entre el grupo Chibcha, sino en muchas otras sociedades, son deidades arquitectos. Son arquitectos que construyen el mundo, que en muchos casos puede ser visto como una gran maloca o como una gran cueva, una gran montaña, un gran útero, como ustedes lo quieran ver. Eso hay unas variedades enormes, pero son dioses arquitectos que construyen cosas. Pero como les digo, nosotros no podemos aplicar esta noción nuestra de un orden claramente establecido lineal, porque además en las sociedades indígenas, y esto es muy importante, nadie tiene la verdad absoluta, no hay un mito de origen. Hay muchas versiones, unas quizás más autorizadas que otras, pero cuando usted lee las etnografías es fascinante porque usted encuentra que los antropólogos dicen es que unos indígenas me cuentan una cosa y otros indígenas me cuentan otra cosa y deben estar confundidos y yo necesito saber cuál es el mito de verdad. Pues no, hay varios mitos, no hay nadie que sea el poseedor absoluto de la verdad, lo cual yo creo que es un mensaje para nuestra sociedad muy interesante. Muy interesante lo que nos comenta, profesor. Le quiero formular una pregunta y es sobre una diferencia en cuanto a la moralidad. ¿Qué diferencias existen entre la moralidad indígena y, pues, en este caso la europea, en cuanto a lo que se define como el bien o el mal? Sí, esa es una diferencia radical en cosmovisiones basadas en una diferenciación absoluta entre el bien y el mal, y en la que por supuesto ciertos personajes se autoproclaman como defensores del bien, que están en lucha contra el mal, que se concibe como una categoría absoluta y que hay que aniquilar. Si ustedes miran las cosmogonías indígenas, son muy interesantes porque lo dicen algunos indígenas en etnografías de hace muchos años, la noción de pecado no existe, lo que existe es la noción de equivocarse. Ustedes ven deidades indígenas que se equivocan todo el tiempo, o aciertan todo el tiempo, o quieren hacer el bien pero terminan haciendo el mal, o quieren hacer el mal pero terminan haciendo el bien. La noción de bien y de mal absoluto fue introducida, es muy propia no solamente del cristianismo, sino de otras religiones monoteístas también. Básicamente asumen que la diferencia entre el bien y el mal es absoluta. Usted no puede ser sino bueno o malo, sobre todo en el más allá. En el más allá se va a juzgar si usted fue bueno o si fue malo, y de acuerdo con eso gozará de una paz eterna o de un castigo eterno. Esas nociones son muy difíciles de entender en estas sociedades indígenas que describieron los etnógrafos hace unos años, porque claramente esa noción de bien y de mal absoluto no existen. La gente se equivoca, la gente puede hacer cosas que van contra la sociedad, la gente puede hacer cosas que están a favor de la sociedad, y claro, por supuesto, se trata de hacer el bien y de luchar contra el mal, pero no como categorías absolutas con la idea de que el mal quiere acabar con el bien absoluto y el bien absoluto quiere acabar con el mal. Y yo creo que esa es otra lección importante para nuestra manera de ver el mundo, sobre todo hoy en que se nos manipula tanto para creer en valores absolutos de moralidad que nos diferencian de los malos, porque por supuesto los buenos siempre somos nosotros, y que tanto daño le están haciendo al planeta hoy en día. Estas cosmovisiones son muy interesantes, profesor. Ahora nos vamos al otro lado, a la Europa medieval. ¿Qué significado tenía el oro en la Europa de esta época antes de la conquista? Digamos, América y el llamado descubrimiento contribuyó mucho a cambiar la noción que existía del oro, que ya venía cambiando, por supuesto, a medida que se desarrollaba ese capitalismo incipiente, digamos, desde el siglo XIII en adelante incluso. Pero en la Europa medieval, el oro también tenía poderes, era visto como algo sagrado. De hecho, algunas órdenes religiosas, incluso franciscanos, creían que el oro era importantísimo para hacer el bien y trataron incluso de ser alquimistas para producir oro que pudiera generarle cosas buenas a la humanidad. Y había la noción de que el oro era muy cercano al sol. El padre Las Casas, Bartolomé de Las Casas, por ejemplo, creía que el sol era determinante para influir donde había oro y donde no había oro. En fin, había una serie de creencias que eran mágicas, que le daban al oro un gran poder. Y había incluso
nociones muy fuertes sobre lo malo que era acumular riquezas. Por ejemplo, el oficio de los usureros se veía como muy malo porque básicamente ganaban riquezas con el tiempo, que era una cosa dada por Dios, y por supuesto se irían totalmente al infierno. Usted ve catedrales en Europa, iglesias en Europa en los cuales el oro se asocia básicamente con los excrementos, como algo sucio, y lo ves incluso en cómo utilizaban el oro para hacer objetos sagrados. Entonces no se había perdido esa mistificación del oro, esa mistificación de las cosas, y había, digamos, cierta condena social a las personas cuya meta en la vida fuera enriquecerse y vanagloriarse de sus riquezas, algo muy distinto a lo que existe en nuestra sociedad, donde pues la opulencia se muestra, se exhibe, y las personas con poder tienen claro que deben mostrarle a los demás que son poderosas mediante la posesión de objetos de lujo. Yo creo que esa también es una lección muy interesante de las sociedades indígenas, pero incluso de la Europa premoderna, si la queremos llamar así, en donde había un uso bastante más ponderado de las riquezas. Y por supuesto esto hay que decirlo, que pues en el siglo XVI tampoco se impuso tan rápidamente. Digamos, este ha sido un proceso en que yo creo que se ha venido agudizando en los últimos tiempos, y es particularmente evidente en los últimos años, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Pero como te digo, el hombre medieval también veía el oro de una forma mágica. Yo quisiera preguntarle a usted de qué manera pues este oro transformó las relaciones sociales entre los propios españoles. Mucho. Fíjate que una de las cosas que pasó en Europa, uno dice, es que Europa se enriqueció con el oro americano, con lo cual está diciendo parte de la verdad. Lo que no tenemos tan evidente en la punta de la lengua es que en Europa, por supuesto, esto ayudó fue a aumentar las diferencias sociales. En realidad, muchos de los campesinos españoles se empobrecieron con la conquista. Hubo una inflación enorme, los precios fueron mucho más altos. Digamos, la corona se enriqueció muchísimo y, por supuesto, emprendió un montón de guerras en el norte de Italia, en Francia, contra Inglaterra. ¿Y quiénes eran la carne de cañón? Pues obviamente los campesinos, la gente pues más pobre de la península. De tal manera que, por supuesto, esto no solamente alteró las relaciones entre españoles e indígenas, sino que en la misma Europa, en la misma España, generó unas diferencias sociales muy marcadas y unos contrastes enormes entre la gente más rica y la más pobre. Me gustaría que habláramos un poco sobre lo que se interpretaba como regalos y robos. ¿De qué manera los indígenas pues interpretaban estos regalos y robos de objetos entre ellos y los españoles? Bueno, esa es una historia muy bonita. Cuando los españoles llegaron, y esto incluye a Colón, pero no solamente a Colón, sino por ejemplo a Jiménez de Quesada, a Cortés en México, pues lo primero que hicieron los indígenas fue darles regalos. Y fíjate que a nosotros nos parecería una cosa absurda. Por ejemplo, Hernán Cortés recibe regalos muy lujosos que vienen de Moctezuma y que le dicen: tenga estos regalos, y obviamente pues la reacción de Hernán Cortés es: no, ¿cuál tenga estos regalos? Yo tengo que ir al sitio desde el cual me los están mandando, porque pues evidentemente se trata de gente muy rica, entre comillas. Cuando llega Jiménez de Quesada al altiplano cundiboyacense, él inicialmente no tiene que robar ningún oro. Los indígenas le entregan voluntariamente oro, se lo dejan por el camino, se lo dan como parte de una lógica indígena que es establecer relaciones sociales mediante el don, mediante el regalo. El regalo no como acto generoso de no esperar nada a cambio, sino como un acto que espera que se le dé algo a cambio y que se cree una relación social sólida. Los españoles lo entendieron, entre otras cosas, y por eso lo que hicieron en muchos lugares del territorio fue conseguir objetos europeos, especialmente tijeras, hachas, agujas, machetes de metal, para darlos en intercambio con las sociedades indígenas. El tema es que el intercambio para las sociedades indígenas era algo muy diferente, porque era dar objetos que tenían poder, conseguir objetos que tenían poder y tenían el poder de las personas de las cuales lo recibían, es decir, de los conquistadores, lo cual era muy importante, pero además afianzar relaciones que pudieran eventualmente traducirse en alianzas, en amistades. Los regalos siempre son interesados. Algunos indígenas del Amazonas le decían a los antropólogos que ellos no creían en los blancos misioneros, funcionarios del Estado o políticos que llegan a ser generosos con ellos sin pedirles nada a cambio, porque ellos dicen: los regalos siempre se dan porque se espera algo
algo a cambio, pero no se espera simplemente un objeto a cambio, sino que se espera establecer una relación. Y acá hay una anécdota muy bonita, que es lo que le pasó a Colón. Colón se vio rodeado de canoas con cientos de indígenas que les daban regalos. Subían a los barcos españoles y les daban todo tipo de regalos y todo tipo de cosas. Los españoles estaban muy felices, por supuesto, hasta que un día los indígenas se suben al barco y no han recibido nada a cambio y empiezan a tomar cosas de los españoles. Y en ese momento Colón los describe como ladrones, pero no eran ladrones. Entre otras cosas, estaban tratando de buscar esa reciprocidad que se busca en las alianzas, y no solamente con objetos. Por ejemplo, cuando los caciques indígenas le dan hijas a los líderes de la conquista para establecer alianzas, pues esperan hacer una alianza de reciprocidad que fue imposible, porque primero los españoles no lo tenían en su esquema mental, pero porque además la conquista española fue una conquista con muy pocas mujeres, de tal manera que no había la posibilidad de esos intercambios, de esas alianzas exogámicas que se esperaban. De tal manera que sí, evidentemente la idea de hacer regalos fue muy mal entendida por ambos lados. Unos que creían que los regalos se hacen a cambio de nada, otros que creen que el regalo o el intercambio de regalos era simplemente un intercambio de objetos. En fin, hay muchos malos entendidos culturales que son resultado de entender las alianzas y los objetos que para nosotros son riqueza de forma distinta. Voy a dar otro ejemplo muy interesante, y es que Jiménez de Quesada, en la Sabana de Bogotá, ya en relaciones bastante tensas con los muiscas, sin embargo recibe de los muiscas como regalo comida. Imagínense la noción de alimentar al enemigo. Y no es la primera vez. En la costa Caribe sucedió que, estando enfrentados militarmente indígenas y españoles, los indígenas, tomando la iniciativa y con una gran ventaja sobre los españoles, vieron que los combatientes españoles estaban en grandes aprietos para conseguir comida, interrumpen el combate para darle comida a los españoles y luego poder seguir combatiendo en otras circunstancias. Entonces, fíjense cómo eso es completamente distinto a lo que sucede en nuestra sociedad. Yo quisiera preguntarle cómo contribuyó la explotación del oro a la destrucción, pues, de las comunidades indígenas de esta época. Eso fue muy impresionante, digamos, hubo varios ciclos. Yo creo que uno de los más aterradores y crueles fue el de las perlas, en realidad, porque las perlas implicaron una forma de explotación de buzos indígenas casi que los condenaba a la muerte, porque eran condiciones muy duras. Y después, por supuesto, estuvo el oro, etcétera, pero las perlas además tuvieron el inconveniente de que fueron quizás el primer desastre ecológico, porque acabaron con los bancos de perlas en buena parte del Caribe. De hecho, pues algunos de ellos nunca se recuperaron, porque es una explotación muy indiscriminada. Ese es un capítulo muy cruel, digamos, de estos primeros años. Luego estuvo, por supuesto, el oro, la plata, la ganadería, muchas otras actividades que involucraron mano de obra indígena. Muchos de los conquistadores, porque hay que decir que no todos estaban interesados en tener esclavos indígenas que pudieran usar en sus minas. Esto empezó en el Caribe, siguió en tierra firme, por supuesto. Explica la fundación de muchas pequeñas poblaciones en lo que después fue la Nueva Granada, con el fin de explotar el oro, mientras que la corona trataba de controlar ese negocio, no por razones humanitarias, sino porque claramente los españoles estaban acabando con la mano de obra indígena y eso no le interesaba a la monarquía, y eventualmente eso llevaría a su reemplazo por la esclavitud africana, que incluso fue propuesta por aquellos que estaban defendiendo la vida de la población indígena. Hay que decir que al comienzo de la conquista la esclavitud no estaba asociada con una raza. En el siglo XVI, en 1492, los españoles no tenían la noción de raza que se desarrolló después. Había esclavos indígenas, hubo algunos esclavos africanos desde el comienzo también. Hubo esclavos traídos de Europa, eso se nos olvida. Digamos, la esclavitud todavía no se había vuelto un tema racial. Con toda esta explotación de las riquezas del Nuevo Mundo, posterior traída de mano de obra africana, pues una de las consecuencias más dañinas de todo fue que, además de condiciones de explotación horrible de seres humanos, se introdujo esta noción de razas inferiores y razas superiores, razas que trabajan con la mente, razas que trabajan con el cuerpo, a niveles enormes que nunca se habían visto. El Islam había introducido la esclavitud de africanos en el Mediterráneo de forma masiva, pero luego con el comercio transatlántico esas cifras se volvieron aún más grandes y alcanzaron proporciones y magnitudes
actitudes que son realmente escandalosas y que obviamente se basaban en un trabajo absolutamente oprobioso. Pero esto comenzó con los indígenas, y esto hay que decirlo. La primera mano de obra utilizada para explotar el oro, las perlas, fue la mano de obra indígena, y en el Caribe y muy seguramente en la costa caribe colombiana implicó un descenso de la población indígena muy, muy grande. Bueno, profesor, ya vamos llegando al final de nuestro episodio del día de hoy y me gustaría que nos contara ya para finalizar cómo pasó el oro a ser visto como algo diabólico en las sociedades indígenas después de la conquista. Así como el oro se veía como algo diabólico en la Europa medieval. Era un objeto que, digamos, se manejaba con gran ambigüedad porque al ser una creación de Dios, por supuesto, también de alguna manera podía ser utilizada por el diablo para tentar a los seres humanos. Y por supuesto, cuando se introduce la economía del mercado, de la moneda, etcétera, pues llegan todas estas ideas a las sociedades indígenas que también ven la fuerza maligna que tiene el dinero, la corrupción del dinero por parte de los caucheros, de los políticos, del Estado mismo que les da dinero, que ven cómo claramente corrompe, daña, divide. Y esto, por supuesto, es una cosa que empezó a funcionar desde muy temprano en el siglo XVI, pero que se fue agudizando y que los estados nacionales no han cambiado. Y es la gran lección que implica esa expresión nuestra vieja, pero que a veces no nos tomamos tan seriamente, de la maldición del dinero, ¿no? El dinero es un objeto que corrompe para muchas sociedades indígenas. Trae como resultado la división, la explotación, la pobreza, la corrupción, por supuesto. Doctor Langebaek, pues muy interesante todo este programa que hemos tenido el día de hoy, esa conexión del pasado con el presente también muy interesante, esa cosmovisión indígena que tenían sobre el oro. Le agradezco mucho por haber aceptado la invitación del Archivo General de la Nación para este episodio. Muchísimas gracias, profesor. Fue un gran placer, Mario y Kevin, de verdad muy amables ustedes por invitarme. Les recordamos a todas y todos nuestros oyentes que estamos aquí dialogando sobre cuándo el hombre corrompió al oro. Este es un artículo escrito por el profesor Karl-Henrik Langebaek para la edición Oro de la revista Gaceta. Se lo pueden encontrar en la página web de la revista Gaceta. Allí van a encontrar todas las ediciones que ha sacado el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Y de esta manera llegamos al final de este episodio en la Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias, profesor Carl, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este nuevo episodio. Nos escuchamos la otra semana. Chao, chao.